Muy buenos días, apreciados estudiosos. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca y magíster en gestión ambiental. El día de hoy vamos a hacer nuestra segunda videoclase en la asignatura de cultura ambiental. Bueno, la intención de la videoclase, como todos sabemos, es que sea un espacio de encuentro entre el estudioso y el docente y entre los demás compañeros, que sea un espacio donde podamos aclarar las inquietudes que tengamos al respecto. Recordemos que este espacio nos permite precisamente poder hacer esa interacción de forma sincrónica, con el objetivo pues de que se exponga un tema, ¿no es cierto?, que se haya abordado en el módulo 2 o todos los temas que se han abordado en el módulo 2, que de su parte tengamos preguntas e inquietudes que podamos solucionar en grupo, y si no, pues al menos que se creen esas inquietudes para que ustedes posterior a esta videoclase puedan generar sus preguntas a través del correo electrónico de la plataforma. Recordemos que tenemos en este momento el audio preguntas, que es por donde es el medio por donde ustedes pueden hacer sus preguntas o comentario o observaciones. Y también tenemos el chat de la plataforma que ustedes pueden evidenciar a mano derecha de su pantalla. Así que quedo pendiente a resolver cualquier tipo de inquietud a través de esta videoclase o podrían mandar sus inquietudes a través del correo electrónico. ¿Listo? Como es de costumbre, voy a compartir con ustedes nuestra presentación del día de hoy de la videoclase del módulo 2, Desarrollo Sostenible. Sean todos bienvenidos y bueno, quedo atenta a resolver cualquier tipo de inquietud. Aquí. Ok, en este momento pueden ustedes observar nuestra presentación de la videoclase del módulo 2. Bueno, el primer objetivo, ¿cuál es? Revisar los contenidos generales del módulo 2 y explicar las actividades que se deben presentar en este módulo. Bueno, para iniciar, quiero siempre recordar la importancia de la asignatura. Recordemos que el objetivo de nuestra asignatura denominada Cultura Ambiental, Educación Ambiental es que conozcamos nuestro entorno, las problemáticas y la situación ambiental actual con el fin de fortalecer procesos de participación en donde se puedan construir espacios de cambio y transformación que tengan como finalidad la sostenibilidad ambiental de todos los actores, procesos y componentes de la sociedad. Es preciso, chicos, mencionar que este espacio de nuestra asignatura, que este espacio de cultura ambiental, educación ambiental, busca construir saberes y conocimientos encaminados a la transformación del vivir, el ser y el actuar, haciendo una sociedad ambientalmente sostenible. Así que la asignatura de educación ambiental y cultura ambiental lo que busca es despertar en ustedes esa conciencia ambiental, despertar en ustedes esos hábitos, esos valores del cuidado ambiental con el objetivo de transformar la sociedad. Para este segundo módulo denominado de desarrollo sostenible tenemos dos competencias. La primera, aplica el concepto de desarrollo sostenible en situaciones de la cotidianidad, teniendo en cuenta los tres pilares que lo componen, social, ambiental y económico, e identifica los conceptos básicos presentes en un sistema de gestión ambiental con el fin de aportar al buen manejo de su entorno social, natural, a nivel empresarial, local, regional y nacional, según los parámetros establecidos en la norma ISO 14001. Bueno, para adquirir esas competencias proponemos para el desarrollo de este módulo los siguientes temas. Primero, el desarrollo sostenible, donde vamos a ver qué es el desarrollo sostenible y los avances del desarrollo sostenible en Colombia. Vamos a hablar sobre el recurso atmósfera, qué es el recurso atmósfera, a qué hacemos referencia con contaminación atmosférica y lo más importante, las estrategias para la reducción de las emisiones atmosféricas. Tercero, vamos a ver el recurso hídrico, a qué hacemos referencia con contaminación del agua, qué son o cuáles son los tratamientos del agua y finalmente ahorro y uso eficiente del agua. Y finalizamos con el recurso suelo y la gestión ambiental. En el recurso suelo vamos a ver lo que tiene que ver con la contaminación del suelo y la gestión integral de los recursos, perdón, de los residuos sólidos en Colombia. Y finalmente la gestión ambiental, que es el tema que abarca todo lo anterior, ¿no? Cuando yo hablo de gestión ambiental, estoy haciendo precisamente referencia a la gestión de recursos atmósfera, de recursos suelo, de recurso agua, a través de una norma denominada la ISO 14000, que es como la que promueve, la que dirige o orienta un sistema de gestión ambiental en una empresa. Bueno, teniendo en cuenta, apreciados estudiosos, los temas anteriormente mencionados que precisamente están expuestos de una forma más amplia en el PDF del módulo 2 y en el material complementario del módulo 2 que ustedes pueden observar en la plataforma, me permito hacer esta pregunta. ¿Cuál es el problema ambiental que genera la actividad humana? ¿Ustedes consideran, apreciados estudiosos, que nuestras actividades cotidianas generan o son fuente de impactos ambientales o de impactos sociales?
Pues sí, ¿no es cierto? Realmente nuestra cotidianidad, nuestras actividades nos han demostrado que evidentemente cada una de las actividades que llevamos a cabo en nuestra vida diaria trae un impacto, ¿no? Desde el mismo día que nacemos, estamos de una u otra forma impactando el ambiente. ¿De qué depende perdón, de qué depende ese impacto? Pues de verdad que depende de la conciencia que tengamos nosotros frente a lo que cada actividad puede ocasionar al medio ambiente. Recordemos, chicos, que el hombre ha modificado drásticamente su entorno desde la aparición misma de la sociedad humana. Por muchos milenios nuestros antepasados han luchado constantemente por sobrevivir y crecer. Y claro, en esa supervivencia, en ese crecimiento, en esa conservar nuestra especie, pues ha evolucionado no solamente desde un aspecto fisiológico, como lo vemos nosotros en nuestro cuerpo, sino también desde un aspecto de pensamiento, de un aspecto de, de buscar nuevos horizontes, de buscar nuevas cosas para poder, pues para poder estar mejor, ¿no? Entonces vemos cómo la sociedad, vemos cómo nuestra especie ha evolucionado hasta hoy precisamente de ser esa especie líder en la cadena alimenticia, en donde pues todo de una u otra forma gira alrededor de su supervivencia. Lamentablemente hemos llegado a una ruptura, ¿no? Entre la naturaleza y la relación hombre. Y pues, lo podemos ver precisamente en los resultados de este proceso, ¿no? En un entorno natural que ha sufrido grandes alteraciones, donde millones de hectáreas de bosques fueron reemplazados por terrenos agrícolas o por ciudades, donde también hemos evidenciado ciudades perdón, terrenos que se han convertido en desiertos. Podemos también evidenciar la contaminación del agua, la contaminación de la atmósfera. Entonces, que se hace en este proceso de evolución, donde el ser humano decidió tomar como ese liderazgo, ¿no es cierto? Ha transformado de forma significativa el ambiente, pero también no solamente esa transformación ha sido positiva, sino que también ha sido negativa, ¿no? Ha degradado los ecosistemas que finalmente, o de los cuales nosotros también dependemos, y es aquí cuando se hace una parada en nuestro camino y como que nos detenemos en ese crecimiento económico y decidimos tomar otro camino, ¿no? No solamente debemos buscar un crecimiento económico, que fue pues ese auge en la revolución industrial, sino que también debemos buscar un equilibrio entre la parte ambiental y social, porque en definitiva, si acabamos con los recursos naturales, si acabamos con nuestra sociedad por obtener un recurso o por obtener, perdón, un crecimiento económico, pues no vamos a poder disfrutar de ese crecimiento económico si no contamos con unas fuentes de agua limpias, si no contamos con un ecosistema donde podamos sobrevivir, ¿no? Entonces ahí realmente entró como en juego, bueno, crecemos económicamente o si realmente como seres humanos queremos disfrutar del crecimiento económico, pero también queremos disfrutar de un ambiente sano. Es por esto que se comenzó a difundir en 1987 el concepto de desarrollo sostenible. Un desarrollo que lo que busca o lo que pretende cada vez que se emprenda un proyecto es precisamente contar con un equilibrio desde la parte económica, desde la parte social y desde la parte ambiental. Consideramos el desarrollo sostenible como aquel desarrollo que busca satisfacer las necesidades presentes sin afectar la posibilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades, involucrando implícitamente el ambiente natural como componente fundamental para el desarrollo. Entonces, miren que en el concepto de desarrollo sostenible no solamente buscamos un crecimiento económico, ¿no es cierto? Sino que además buscamos que haya una sociedad próspera, que se desarrolle en un ambiente sano, ¿no? Que provea alimento, agua potable y aire limpio a sus ciudadanos. Por lo tanto, lo que se desea es sustentar en el tiempo la capacidad de los recursos naturales de proveer ingreso económico para conservar la calidad de vida de las futuras generaciones. ¿Esto qué implica? Pues en definitiva que debamos modificar procesos y métodos tanto productivos como económicos y como sociales en la búsqueda de no solamente un crecimiento económico, sino además también de la conservación de los recursos naturales y de la calidad o bienestar de la sociedad. Entonces, miren que en esta nueva definición de desarrollo buscamos primero un ambiente donde tengamos una conservación del recurso natural y un consumo responsable de los recursos, una sociedad sana donde haya una participación democrática y se evidencie un bienestar social y finalmente un crecimiento económico donde haya rentabilidad, pero lo más importante donde todos podamos contar con ese sustento, ¿no? Con el sustento pues para todas las personas que habitamos en este planeta Tierra, y no solamente para las del presente, sino también para las del futuro.
Para esto o para la búsqueda de este desarrollo sostenible, pues, qué se está promoviendo, ¿no? Estamos promoviendo que desde cualquier tipo de proyecto, desde cualquier actividad que realice el hombre, sea una actividad mínima o sea ya una actividad industrial, pues tengamos puestos los lentes del desarrollo sostenible, es decir, los lentes del 3D. 3D es decir, el pilar económico, el pilar ambiental y el pilar social. Claro, chicos, que eso es posible. Muchas veces ustedes van a escuchar que el desarrollo sostenible solamente es un mito, que realmente eso es imposible, pero miren que hoy ya lo estamos viendo, ¿no? Ya vemos cómo, por ejemplo, un proyecto como o un sector tan tradicional como es el sector de la ingeniería civil, de la construcción de vías, hoy en día ya cuenta con esos tres pilares para desarrollar un proyecto vial. Entonces tenemos la parte ambiental, donde ya hoy se hace una evaluación de impactos ambientales, donde hoy ya se hace una evaluación de la mejor alternativa desde la parte ambiental y social, donde hoy ya podemos rescatar o a través de diferentes medidas de manejo ambiental implementar actividades que prevengan, mitiguen o compensen los impactos ambientales que puede causar la construcción de una carretera. Una de las actividades o de los proyectos que más impacto causa al paisaje, ¿no? Porque es un cambio drástico en el paisaje, pero que también todos sabemos que favorece a la economía y al bienestar social. Por eso es tan importante involucrar esa parte ambiental desde un ingeniero ambiental, desde un gestor ambiental que promueva esa conservación del ambiente, pero también a la par ese crecimiento económico, ¿no? También podemos ver ese pilar social claramente identificado en donde ya hoy se hace una consulta previa para las comunidades, qué opinan del proyecto, para socializarlo, para mirar esa comunidad sentada cerca del proyecto, pues qué opina y en qué puede aportar, ¿no? Y es claro ese crecimiento económico o ese pilar económico en un proyecto vial cuando pues se garantiza precisamente que sea una carretera, sea ese puente o de comunicación, que sea ese medio de comunicación entre dos áreas con el objetivo pues de mover la economía del país. Entonces miren que hoy en día ese desarrollo sostenible busca precisamente no solamente favorecer un crecimiento económico, sino también un bienestar social y una conservación ambiental. Pero para llegar a ese desarrollo sostenible es clave, chicos, que todos coloquemos desde nuestras cotidianidad, desde nuestro trabajo, desde nuestro rol como estudiante, pues esas medidas o esas estrategias ambientales para la conservación de ese ambiente, de esa sociedad y ese crecimiento económico, ¿no? Y es aquí donde entra precisamente la educación ambiental, ya que a través de la educación ambiental se pretende que se comprenda primero el significado del desarrollo sostenible y se motiva a poner en práctica desde los diferentes ámbitos del ser humano, hogar, trabajo, universidad, actuaciones que propendan por avanzar hacia él. Es decir, a través de la educación ambiental vamos a educarnos cómo poder alcanzar ese desarrollo sostenible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente esa educación ambiental me permite a mí conocer primero las problemáticas, segundo, cuáles son las consecuencias, pero tercero, lo más importante, qué puedo hacer yo para poder aportar a esa mejora de nuestro ambiente. Aquí, por ejemplo, comenzamos, chicos, el tema de contaminación ambiental, específicamente la contaminación atmosférica. ¿Pero qué es la contaminación atmosférica? Pues precisamente es la presencia en la atmósfera de contaminantes, es decir, de sustancias extrañas y formas de energía en cantidades y tiempos de permanencia que pueden causar deterioro en sus propiedades físicas, biológicas y químicas, originando la alteración del bienestar de la sociedad y la degradación de los ecosistemas. Entonces, miren que aquí podemos evidenciar que esas actividades cotidianas, esas actividades del día a día que ejercemos los seres humanos, como por ejemplo, transportarnos a nuestros trabajos, como por ejemplo, eh, o actividades tales como poder nosotros usar un aerosol en nuestra casa, ¿sí? Poder nosotros usar desinfectantes. Esas actividades que son mínimas o que muchas veces nosotros la vemos como insignificantes, pues precisamente están causando un impacto al ambiente y una de esas puede ser precisamente la contaminación atmosférica. Recordemos que esa contaminación atmosférica, ¿qué es? Es la presencia de sustancias extrañas en el aire, ¿sí? En la atmósfera, en una cantidad y por un tiempo tan significativo que puede modificar precisamente esa composición, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como tenemos tenemos unas fuentes, ¿no es cierto? Unas fuentes de contaminación atmosférica como el tráfico, que lo acabamos de mencionar. Tenemos unas fuentes de contaminantes como la calefacción tan simple en nuestros hogares, ya sea, bueno, o también el aire acondicionado, ¿no es cierto? Otras fuentes como las industrias y eso de que
esa demanda de industria de qué depende, pues también de los consumos que hagamos en nuestros hogares, ¿no es cierto? Esas fuentes son precisamente fuentes de contaminantes primarios, ¿no es cierto? Que son aquellos contaminantes emitidos directamente a la atmósfera, como por ejemplo el dióxido de carbono, el monóxido de carbono o el dióxido de azufre, que son emitidos ya sea por la combustión de vehículos, por los procesos industriales o por las actividades diarias de nuestras viviendas como la calefacción, como el uso precisamente de aerosoles. Esas partículas que hacen, pues emiten a la atmósfera, ¿no es cierto? O llegan precisamente a la atmósfera y por las reacciones con las reacciones físico-químicas, es decir, con las reacciones propias de los componentes atmosféricos, precisamente causan nuevos elementos, ¿no? Que son denominados contaminantes secundarios. Por ejemplo, está el ácido sulfúrico, está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los dióxidos de nitrógeno, ¿no es cierto? Y que estos dióxidos que causan, pues causan precisamente un impacto sobre la atmósfera, ya que o al reaccionar precisamente con los compuestos propios de la atmósfera, pues causan nuevas reacciones que afectan la composición física, la composición química de nuestra atmósfera, y es cuando ya podemos evidenciar que esos contaminantes o que esas reacciones pues, van a causar un impacto sobre nuestros ecosistemas, por ejemplo, a través de la lluvia ácida, perdón, sobre el crecimiento de las plantas, ¿no es cierto? Y efectos sobre la salud humana y sobre los animales que habitan los ecosistemas. Entonces, miren que todo es un ciclo, ¿no? El simple hecho, chicos, de por ejemplo, utilizar un aerosol, de, por ejemplo, usar un vehículo que no tenga una buena tecnomecánica, pues va a llevar a una serie de de acciones que finalmente pues se van a ver convertidas en impactos no solamente ambientales, sino también sociales y económicos, porque miren que después de que hacemos ese ciclo, pues bueno, no se va a contar con la suficiente materia prima para la producción de ciertos materiales, no vamos a contar los seres humanos con la salud suficiente para poder desempeñarnos en nuestros trabajos. Entonces miren que es un ciclo que no solamente afecta el ambiente como tal, sino también nuestra vida y pues la vida como tal de los ecosistemas. Pasando a esa contaminación o esa contaminación atmósfera, donde todos sabemos que los principales contaminantes atmosféricos son el óxido de carbono, que se encuentra precisamente en la combustión de los vehículos, es el metano, que se encuentra precisamente en las heces fecales de las vacas, los óxidos de azufre, que sí son unos contaminantes naturales que se originan en las en las emisiones volcánicas, ¿sí? Pero también podemos ahora sí comprender desde ese componente atmosférico, ¿cómo puedo yo aportar, no? Entonces, no solamente es, bueno, no me voy a transportar en vehículo, sino que también yo desde mi vivienda puedo comenzar a hacer esos cambios, por ejemplo, apagando precisamente los bombillos o los electrodomésticos que yo no uso, ¿no es cierto? Utilizando electrodomésticos eficientes, por ejemplo, no abriendo la puerta de la nevera constantemente, descongelando los alimentos antes de cocinarlos, ¿sí? Entonces, miren que son actividades sencillas, pero que marcan la diferencia al momento de esa contaminación atmosférica, ¿no? Sabemos, y eso es claro para todos, que el transporte es uno de los promotores que mayor precisamente emite contaminación atmosférica. Así que, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Pues, ok, voy a elegir si puedo en trayectos cortos el uso precisamente de la bicicleta o puedo precisamente si tengo que usar vehículo obligatoriamente porque los trayectos son largos, pues cumplir precisamente con esa revisión tecnomecánica y de gases del vehículo con el objetivo pues de garantizar esas fugas o esas quemas incompletas de combustible que genera mayor contaminación y mayor emisiones de CO2. Entonces, miren que realmente en nuestras manos está esa minimización, esa prevención de la contaminación atmosférica, al igual que la contaminación de recurso agua, ¿no? Cuando hablo de recurso agua o de la contaminación de recurso agua, pues estoy haciendo referencia a las alteraciones o modificaciones introducidas de forma natural o antrópica que perjudican las propiedades físicas como la temperatura, el color, la densidad, las químicas como el pH, la alcalinidad, la acidez, el oxígeno disuelto y biológicas por la presencia de bacterias o virus de
recurso agua, afectando la calidad y sus posibles usos. Entonces, miren que cuando yo contamino el agua, al igual que el aire, pues ya no estoy haciendo un uso normal de ese recurso, ¿no? Cuando yo digo una agua contaminada, pues va a ser claro que yo no la voy a poder usar ni en consumo, ni en aseo de mis, pues por ejemplo, de la ropa, de los pisos. Así que esos ojos se limitan a unos, se limitan a usos mínimos, mínimos, porque ya precisamente no podemos usar el agua ni como fuente de vida, ¿no? Porque pues cómo puede sobrevivir un animal o cómo puede sobrevivir un ser vivo en estas aguas contaminadas. Entonces miren que esa contaminación hídrica se manifiesta a mí en la limitación de los usos que yo le puedo dar al agua. Fuentes de contaminación del agua, pues encontramos, por ejemplo, las domésticas, todo lo que tiene que ver con la producción de aguas residuales en nuestros hogares, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver con los sanitarios, con los residuos de agua, de los baños, todo eso, ¿a dónde va a parar? Pues a una fuente hídrica y eso pues causa una contaminación muy significativa que me va a producir cosas como la eutroficación. Miren que en la primera imagen, donde ustedes pueden ver una especie como de pantano, eso es un recurso hídrico sufriendo el proceso de eutrofización. Es decir, cuando hay tanta carga orgánica que normalmente se genera en nuestras viviendas, pues eso cae a un recurso hídrico y al tener tanta carga contaminante orgánica, ¿qué pasa? Se van a multiplicar los organismos pues las bacterias precisamente que se alimentan de estos compuestos orgánicos y va a haber tanta cantidad de primero de organismos que van a tener, que van a tener unos desechos que se va a acabar completamente ese oxígeno disuelto que había en este cuerpo hídrico hasta el punto que ya se vuelve solamente un cuerpo sin vida, un cuerpo sin oxígeno, un cuerpo muerto y es cuando terminan estos cuerpos hídricos en la situación donde ustedes lo pueden ver en la primera imagen solamente cubiertos con capa orgánica, pero sin vida, ¿no? Muertos por completo porque hay ausencia de oxígeno disuelto. Otra fuente tenemos las fuentes industriales, ¿sí? Que pues sabemos se producen también aguas residuales industriales, hay derrames precisamente de los resultados de sus actividades industriales, por ejemplo, un caso que yo creo que todos conocemos o que al menos hemos escuchado es las empresas o las industrias de las curtiembres aquí en Bogotá, que arrojan sus aguas a Río Bogotá. Entonces, miren que son curtiembres, son industrias que no son tecnificados, son industrias que todo el agua que usa y que además son compuestos tóxicos, contaminantes, caen a recurso hídrico, que finalmente, ¿qué hace Río? Pues tratar de absorberlos, pero que en definitiva por la cantidad de agua contaminante que es arrojada, pues no se pueden recuperar, ¿no? Y es cuando ahí volvemos nuevamente a la capacidad de este ecosistema de recuperarse o esa resiliencia, pues la pierde completamente porque es tanta la cantidad que el cuerpo hídrico queda sin poder hacer más. También tenemos esa contaminación de la fuente, del agua, perdón, por fuentes agrícolas, pues es cuando vemos esa, por ejemplo, el uso de pesticidas, aunque el pesticida caiga sobre la planta y al suelo, pues recordemos que también hay una filtración a las fuentes subterráneas que después también van a salir a fuentes superficiales. Entonces, no solamente es la contaminación al suelo, sino también esa que hay una contaminación de fuentes subterráneas por infiltración del suelo, ¿no? Entonces, esa contaminación agrícola sobre todo es por pesticidas, sobre todo es por los residuos orgánicos después de una cosecha, que donde van a ser arrojados al río o bueno, y finalmente al mar, ocasionando grandes modificaciones, alteraciones en la calidad y en la composición biológica de nuestros recursos hídricos. Y terminamos con una industria que es la industria del petróleo. Como podemos ver en la imagen, pues muchos de nuestras, de la industria petroquímica o el petróleo se ubica cerca al mar, pues primero, precisamente pues por los yacimientos que hay de petróleo y segundo, pues porque requieren transportar los diferentes barriles de petróleo a otras zonas. Así que bueno, puede ser la fuente, esta fuente puede ser contaminante sobre el recurso hídrico, primero por derrames, ¿no es cierto? Y segundo, pues por todas las sustancias tóxicas y químicas que usa para hacer la explotación del crudo en las plataformas marítimas.
Pero frente a esta situación de las fuentes de contaminación, yo quiero que coloquemos principal atención, chicos, nosotros, precisamente en yo qué puedo hacer, ¿no? No sé, como profesora, yo como estudiante, ¿qué puedo hacer desde mi casa frente a esa contaminación de recurso hídrico? Miren que lo más importante es que cada uno seamos conscientes de qué o cómo puedo ahorrar precisamente desde mi hogar, ¿no? Entonces estamos hablando de las descargas de la cisterna del baño, cuánto tiempo yo me demoro al ducharme, cuánto tiempo o cuántas veces yo utilizo la lavadora, cuánto detergente yo utilizo en la lavadora, cuánto detergente yo utilizo para lavar los platos. Yo arrojo al sanitario sustancias tóxicas o, por ejemplo, pastillas, yo arrojo a través de lavaplatos, arrojo comida, ¿sí? Entonces miren que son diferentes actividades donde yo puedo aportar precisamente esa minimización de la contaminación de recurso hídrico. Tratamientos actualmente, chicos, pues sabemos, hay un tratamiento de aguas residuales, ¿no es cierto?, industriales y domésticas. Son plantas de tratamiento que lo que buscan es purificar el agua de una industria o del acueducto antes de llegar a una fuente hídrica como el mar. Estas son ya, de una u otra forma, son estrategias, ¿sí?, que se evidencian ya como al final, ¿no? O sea, yo, bueno, ya, o bueno, como ciudad voy a construir una PETAR con el objetivo pues, de limpiar las aguas residuales que se producen en mi ciudad. Yo como gerente de una empresa voy a construir una PETAR, en este caso sería una planta de tratamiento de aguas residuales industriales para poder limpiar o purificar el agua que se produce después del proceso industrial ejercido en mi empresa. Pero, ok, eso está perfecto, ¿no es cierto? Pero lo más importante aquí no solamente es llegar hasta esa PETAR, sino qué podemos qué podemos nosotros hacer antes de que el agua llegue a la petar. ¿Qué puedo hacer yo desde mi uso del baño? ¿Qué puedo hacer yo desde la cocción de los alimentos? ¿Qué puedo hacer yo desde precisamente cuando yo salgo a un paseo, cuando yo salgo de viaje? ¿Qué puedo hacer yo para minimizar esos impactos ambientales? Entonces, quiero, chicos, que no solamente dejemos la responsabilidad en los demás, ¿no? Bueno, es culpa de la alcaldía por no tener una petar, es culpa de la nuestra petrolera por hacer sus actividades sobre el mar. No, debemos también apropiarnos y ser responsables de qué podemos hacer nosotros para minimizar esos impactos ambientales desde mi hogar, desde mis actividades cotidianas. En este momento, chicos, quiero hacer un paréntesis para poder, no sé, preguntar si hay alguna inquietud al respecto. Si quieren hacer alguna pregunta, recordemos, chicos, que tenemos la opción del audio preguntas y si no, también tenemos la opción de hacer preguntas a través de nuestro chat de la plataforma. Aquí podemos hacer a través de escribir un mensaje si tienen alguna inquietud que podamos o que quieran abordar en este momento. ¿Sí? Bueno, es clave, chicos, que comprendamos que cuando hablamos de contaminación, ya sea de recurso hídrico, de recurso sólido, perdón, de recurso suelo, pues todos tenemos esa responsabilidad, ¿no? Todos somos autores precisamente de lo que está pasando hoy en día, quizás unos más que otros, pero todos tenemos esa responsabilidad y por ende debemos actuar, chicos, conforme a esa conciencia ambiental, a esa cultura ambiental, en informarnos y saber qué podemos hacer, ¿sí? Bueno, continuemos entonces ahora con el recurso suelo. El recurso suelo, cuando hablamos de recurso suelo o de contaminación de recurso suelo, pues estamos hablando de la acumulación de sustancias o elementos de tipo sólido, líquido, gaseoso a unos niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Afecta la biótica edáfica, las plantas, la vida animal y la salud humana. Las sustancias a esos niveles de concentración sin un tratamiento adecuado se vuelven tóxicas para los organismos que viven en él. Cuando hablamos de contaminación del suelo, pues como podemos ver en la imagen, es esa presencia o acumulación de sustancias, ya sea de tipo sólido, líquido o gaseoso, a tal punto que contaminen o que cambien o que modifiquen precisamente la calidad o la composición química, biológica de ese suelo, ¿no? Entonces, miren que yo creo que la mayor fuente o la mayor causa precisamente de contaminación del suelo es los residuos sólidos, ¿no? Eso es como uno de los principales contaminantes
partes de nuestro suelo, los recursos, perdón, los residuos sólidos. También tenemos, en este caso, también las actividades agrícolas, como ya lo mencionamos hace un momento, a través del uso de pesticidas que caen a las plantas y que posteriormente caen al suelo, pues hay una degradación de este suelo por la presencia de las sustancias tóxicas, ¿no? Tenemos también la tala de árboles. Recordemos que los árboles chicos precisamente son primero, protegen el suelo, ¿no es cierto? Protegen el suelo de esa radiación directa del sol, pero también proveen al suelo de materia orgánica que hace pues que ese suelo esté siempre vivo, ¿no? Entonces miren que al talar esos árboles, al talar estos eh, todo, todo lo que tiene que ver con materia vegetal, pues no solamente estamos acabando con hábitats para animales, sino que también estamos acabando con la vida del suelo y ocasionando ¿qué? Una erosión, ocasionando una degradación que muchas veces, como podemos ver en la cuarta imagen, pues es una degradación irreversible. Pero además también tenemos una contaminación de recursos suelo por cambio del uso del suelo. Entonces, cuando vemos que en una, por ejemplo, en el Amazonas, ¿no es cierto?, que es un área precisamente de reserva forestal. Hoy en día muchas hectáreas son utilizadas no para reserva forestal, sino para usos de tipo agrícola, de tipo ganadero, ¿sí? Para también la construcción de diferentes empresas o para, por ejemplo, la actividad minera. Entonces, estos cambios en el uso del suelo pues, van a significar un cambio drástico no solamente en el paisaje, sino también de la composición química, física y biológica del suelo, pues que va a perjudicar su sustento y que finalmente pues lo va a degradar hasta muchas veces acabar. Frente a estos chicos, este tipo de contaminación que acabamos de mencionar, contaminación aire, contaminación suelo, contaminación agua, quiero que analicemos un caso denominado el caso República de Haití. Esto ustedes también lo vieron en la película, en alguna de las dos películas que ustedes escogieron. Este caso de la República de Haití es un caso en donde vamos a evidenciar esa contaminación o ese abuso de los recursos naturales a qué los llevó, ¿no es cierto? ¿A qué situación los llevó? Entonces, primero voy a contar un poquitico sobre las características históricas de la República de Haití. Sabemos que contenía o que eran dueños de grandes extensiones de bosques de valiosa madera, tenían suelo de tierra delgada, ¿sí? Un recurso hídrico sí pobre, ¿ya? Poca pluviosidad y poca extensión del territorio. Pero miren que ese territorio, aunque era muy pequeño, contaba con un suelo orgánico o con una capa orgánica muy abundante que permitía precisamente tener unos bosques muy densos, ¿sí? Era un territorio muy pequeño, pero con una densidad boscosa muy amplia, ¿sí? ¿Qué pasó? Tenemos una colonización francesa, ¿no es cierto? Donde precisamente Haití adoptó su lengua, ¿cierto? Hubo una alta densidad poblacional, hubo enfermedades como el SIDA, la malaria, la viruela, la tuberculosis, pero además también al aprovechar esos suelos con esa capa orgánica pues tan rica, hubo una agricultura extensiva, una explotación maderera para exportación y como combustible. Entonces miren que ellos es claro que hubo una degradación social, ¿no es cierto? Pero lo que ellos ocuparon precisamente fue en ese crecimiento económico solamente, en una agricultura extensiva, una sola explotación de madera, no solamente para explotación, sino también para uso de combustible. Cuando hablamos de uso de combustible, pues es la quema, ¿no? Es la quema de madera para colocar a andar todo tipo de vehículos, como por ejemplo los barcos, ¿no? Entonces hicieron, bueno, primero como barcos, también para el uso, pues precisamente de industria, ¿ya? Entonces toda la quema que hacían ellos o todo el combustible que obtenían para sus procesos industriales era obtenido de la madera, porque, como la acabo de mencionar, pues eran grandes zonas boscosas donde aprovechaban esta madera pues para sus actividades cotidianas. ¿Qué pasó con esta sobreexplotación de recursos, con este abuso del uso de recursos? Pues claro, primero tenemos que tener claro que no hay una identidad cultural, ¿ya? Ya que no se establecieron precisamente relaciones armónicas ni con ellos, o sea, ni entre la sociedad ni con el medio natural, ¿no? Entonces hubo una ruptura entre la parte hombre y la naturaleza. Bueno, epidemias, pobreza extrema,
crisis alimentaria, deforestación casi total de las reservas naturales y erosión completa del suelo. ¿Ustedes creen, uno de dónde o de dónde los seres humanos obtenemos nuestro alimento? Desde el suelo, ¿no es cierto? Todo lo, o la mayoría, en su mayoría, todo lo que consumimos es precisamente producto de unos procesos de fotosíntesis que se originan en el suelo, ¿sí? En esos ecosistemas completos donde obtenemos nuestro alimento y esos precisamente ese recurso o ese sustento alimenticio no solamente es para el ser humano, sino también para otros seres que también nos permitiría a nosotros o nos permiten hoy en día tener una variedad alimenticia, ¿no? Entonces, sí, si falla el suelo, pues va a ser evidente que hay una crisis alimentaria, ¿no? Si hay crisis alimentaria, pues van a haber epidemias, si hay epidemias, chicos, pues la gente no va a poder trabajar y va a haber pobreza extrema. Entonces, miren que todo es una bola de nieve, ¿no? Comenzando desde ese mal comportamiento con la naturaleza, todo se nos devuelve a nosotros precisamente en una degradación del entorno natural, del entorno social y del entorno económico. Entonces, miren que aquí en estas imágenes podemos ver claramente, pues, es esa división, ¿no? En un lado tenemos Haití, ¿sí? En el lado izquierdo tenemos Haití, en el lado derecho, con un color verde, tenemos la República, a República Dominicana. Miren que Haití es un suelo ya erosionado, es un suelo ya seco, donde no se pueden evidenciar montañas, donde no se puede evidenciar material vegetal. ¿Producto de qué? Pues de una sobreexplotación de recursos suelos. Aquí podemos ver una imagen donde las montañas se pueden ver sin cafés, ¿no es cierto? Nada de materia vegetal. Y en el lado dominicano, pues precisamente podemos ver o se destaca ese verde de los árboles. Podemos ver la pobreza extrema, chicos, podemos ver cómo esta sociedad se fue al caos precisamente por la sobreexplotación de los recursos suelos, de recursos suelo, perdón, y donde se evidencia esa ruptura, ¿no? Entre hombre y naturaleza. Aquí podemos ver unas imágenes que nos llevan como a esa realidad, ¿no? Esa sobreexplotación maderera, esa sobreexplotación precisamente de recursos suelo, no solamente de la capa terrestre, sino de la capa subterránea a través pues, de la explotación del petróleo. Vemos esa sobreexplotación de los diferentes recursos naturales o esa contaminación del recurso natural agua y todo esto que lleva a una población pobre, a una población sin recursos naturales, pues lo que ya les mencionaba, genera pobreza, genera enfermedades, y es cuando ya debemos comprender nosotros qué quiero yo para mi futuro, ¿no? Y no es un futuro solamente para mi generación, sino que queremos para nuestras generaciones venideras. ¿Qué podemos hacer? Es importante que seamos conscientes que el dar solución a la crisis ambiental es una prioridad a nivel mundial en la que todo habitante del planeta es responsable. Por ahí debemos comenzar, concientizarnos que nosotros somos responsables de esta problemática ambiental. ¿Listo? Entonces, bueno, como es como un resumen de lo que se ve en el PDF del módulo 2, chicos, precisamente ese reaprovechamiento y depuración, ¿no? No solamente todo tenemos nosotros que arrojarlo a la basura, ¿no? No todo tiene que convertirse en algo inservible, debemos hacerle un nuevo uso o debemos al menos usarlo al máximo con el objetivo de no estar generando constantemente residuos sólidos. Tenemos un uso de energías limpias, un ajuste y aplicación de la legislación, eso es clave, pero más que ese ajuste y aplicación, más que un ajuste, es una aplicación, ¿no? Ahora tenemos ese código ambiental, es una responsabilidad de todos, o eso es una obligación de todos que seamos parte de la transformación de nuestra sociedad. Una aplicación de prácticas conservacionistas, aprovechamiento racional de los recursos. Entonces, mire que como futuros profesionales, chicos, pues desde cualquier tipo de proyecto debemos ser racionales con los recursos naturales que vamos a utilizar, ¿no? Estandarizar patrones de consumo, adopción de nuevos estilos y formas de vida, que es lo que buscamos a través de esa asignatura, una transformación de sistemas culturales, control, presión antropogénica sobre el ecosistema, relaciones interculturales en marco de la sostenibilidad. No basta solamente con afirmar que conservamos un recurso, que yo no contamino el agua, que yo no contamino el suelo, no. Yo también tengo que ser consciente que tengo que tener una relación no solamente en la parte ambiental, sino también en la parte social y la parte económica, de tal forma que sea sostenible, ¿no? Construcción de nuevas formas culturales, actividades sociales, alerta frente a las culturas dominantes, mecanismos de restricción en la presión, sostenibilidad cultural y ecológica, adopción de estrategias adaptativas, responsabilidad social y empresarial ética, proyección de alternativas sociales y ambientales a largo plazo.
De este modo, entonces, ¿cómo abordar los problemas ambientales? Entonces, miren que no solamente se trata de un componente natural, ¿no? De la relación con el árbol, de la relación con el suelo, no. Es un abordar los componentes sociales, ambientales, culturales, ¿sí? Y económicos, no solamente pensando en el ahora, sino también en esas futuras generaciones. Listo, chicos, con esta presentación, pues espero haber movido esa conciencia ambiental que precisamente debemos sacar a flote todos los días y es una decisión diaria, ¿no? ¿Qué voy a hacer hoy por el planeta Tierra? ¿Qué voy a hacer por la futura generación? ¿Qué voy a hacer por mí? ¿Qué voy a hacer por mis hijos? ¿Sí? Entonces la idea es que nosotros no solamente nos fijemos en, bueno, yo cuide ese árbol, yo no contamino el agua, sino también cómo yo puedo promover para que mis amigos, para que mis familiares también hagan parte de esta nueva iniciativa que es la adquisición y esa aplicación de la cultura ambiental y la conciencia ambiental. ¿Listo? Bueno, me despido. Les deseo un excelente día. Recuerden que queda atenta a resolver cualquier tipo de inquietud a través de la plataforma. En este momento, bueno, los invito a hacer sus preguntas a través ya sea del chat de nuestra plataforma o a través de nuestro correo electrónico. Bueno, un abrazo grande y que tengan un feliz día. Que estén muy bien. Gracias.